Mi nombre es Leonardo Pérez Pitalúa. Estoy transmitiendo desde Colombia. He querido transmitir este mensaje por dos razones. Una, porque varios hermanos me han hecho la pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual me la han hecho? No les puedo decir, o no es necesario decirlo, sino que se ha polemizado esto. Como ahora hay tantos mensajes en YouTube, y que YouTube algunos dicen una cosa, otros dicen otra, entonces ellos me han preguntado. Entonces yo quiero aclarar ese primer punto. Y la segunda razón por la cual de pronto quiero transmitir esto es por la situación que se está viviendo hoy en día a nivel mundial, por el virus que hay, que a la hora de la verdad los cristianos no tememos porque Dios tiene el control de todo. Él es nuestro Dios, y el que está con Dios, como dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Entonces nosotros no tenemos miedo de todo lo que se ve, pero sí es bueno tener pendiente los principios bíblicos. Entonces vamos a hablar acerca de los diezmos, ofrendas, y quiero empezar hablando lo del antiguo pacto y luego qué dicen en el nuevo pacto. En el antiguo pacto quiero primero aclarar un punto. Todo Israel le daba los diezmos a la tribu de Leví, quiere decir que eran 11 tribus para sostener una tribu. O sea que en sí los levitas no eran pobres, ellos eran ricos. Empezando de que cuando se les repartió a todo Israel la heredad, por decir aquí en Colombia, el departamento de Antioquia era de la tribu de Benjamín, el departamento de Bolívar era de la tribu de, puede ser cualquier otra tribu, el otro departamento del Atlántico era de otra tribu, las tribus cogían extensiones según su tamaño, así se le daban las tierras, y cada tribu quedaban juntas, ya. Pero en el caso de Leví estaba regado por toda la nación. Primero porque cuando se repartió la tierra por mandato de Dios se le dieron 48 ciudades, de las cuales 6 ciudades eran ciudades de refugio. Ese no es el tema, simplemente como para que usted tenga conocimiento. La tribu de Leví estaba distribuida en toda la nación por 48 ciudades, por eso no era que no tenían donde vivir, simplemente que no se les dio heredad como a los otros. Pero esas tribus que recibieron heredad sí les dieron ciudades con mandato de Dios. O sea, ellos tenían sus ciudades y cada ciudad tenía sus ejidos. Quiere decir sus tierras alrededor donde ellos cultivaban ganado, donde tenían ganado y podían criar todo lo que ellos tenían, porque no era que no tenían. Otro punto, el Número capítulo 18, el Número, el versículo 21 dice: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. Este versículo, ¿qué nos muestra? Si lo leemos así simplemente, es como muchos pueden pensar que Israel llevaba los diezmos al lugar que Dios había escogido, donde estaba su tabernáculo, lo entregaban y punto. Y no era así. Israel, cuando llevaba sus diezmos, si era diezmo, había un sacrificio. Si daban ofrenda, había sacrificio. Si daban primicia, votos, era sacrificio. Por eso el apóstol Pablo dice de que todas esas cosas consistían en sacrificios. Sacrificios, lavamiento de manos. ¿Por qué? Porque Aarón se tenía que lavar las manos, los sacerdotes, antes de ministrar. Tenían que lavarse a ver los pies. Entonces todo era un ritual que ellos tenían para cada ofrenda, diezmo, primicia y todo lo que el pueblo daba. No se llevaba mensualmente, como hoy en día uno lleva su diezmo mensual o quincenal, algunos los que le pagan quincenal.
ellos tenían sus tiempos en que reunían lo que ellos habían hecho y los llevaban. Los que vivían lejos y no podían llevar todos esos animales y las cosechas, lo que tenían que dar, porque la ciudad donde Dios había dejado su tabernáculo les quedaba demasiado lejos. La Biblia dice que ellos vendían todo eso y llevaban el dinero. Pero ellos para entregar tenían que sacrificar. Todo era sacrificado. Ahora vamos a ver un punto. Vamos a ver los diezmos con respecto a Leví, lo que Dios le dice a Leví. Y después vamos a ver los diezmos como lo que Dios le dice al pueblo. En Deuteronomio capítulo 1 dice, los sacerdotes levitas, Deuteronomio capítulo 18 versículo 1, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Toda la tribu de Leví, dice aquí. O sea, toda la tribu de Leví no ministraba en el tabernáculo. Entonces, ¿cómo se cumplía esa parte? Ahora la vamos a ver más adelante cuando Dios le habla al pueblo acerca de eso. Ahora estamos viendo lo que Dios le dice a los levitas respecto a esto. Toda la tribu de Leví, aun los que no ministraban, comían de las ofrendas, diezmo y primicias de Israel. Capítulo 1 del versículo 18. Ahora, vemos más adelante, capítulo 3, dice, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, la quijada, el cuajar, las primicias de su grano, de su vino y de su aceite, y las primicias de la lana de sus ovejas les darán. Si se da cuenta, todo lo que ellos ofrecían a Dios, había un sacrificio. Y cada sacrificio tenía su mandato. Algunos cogían los sacrificios, si era por el pecado, si era por la culpa, si era por el pueblo, cada uno tenía su forma de hacer. No vamos a entrar en ese detalle. Lo que sí quiero que quede claro es que de todos esos sacrificios, habían sacrificios donde ellos cogían el sacerdote de lo que se sacrificaba una parte para ellos y ellos comían de esa carne asada allá. Y aún el pueblo se dice que también participaba y comían y se regocijaban con su familia. El versículo 7 de ahí mismo de Deuteronomio 18 dice, ministrará en el nombre de Jehová tu Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieran allí delante de Jehová. Esto es, desde el versículo 6 dice que cuando saliera un levita de alguna de las ciudades entre todo Israel donde hubiere vivido, viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos levitas delante de Jehová. Y el versículo 8 dice, igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. O sea, tendrá el mismo derecho de todos los demás que estaban ministrando. Hay varios versículos que no lo vamos a leer, pero le voy a dar dónde están. El mismo Deuteronomio capítulo 18, ya usted vio el versículo 6, 7 y 8. Y vemos de que los levitas recibían todo lo que el pueblo de Israel traía. Sacrificaban a Dios. Luego que sacrificaban, comían del mismo sacrificio. Habían fuera de lo que ellos sacrificaban, le quedaban animales, le quedaban granos, le quedaba comida y ellos guardaban en sus graneros. Y tenían sus tierras, como ya le había dicho, con sus ciudades, con su ejido, donde tenían sus ganados. O sea, era una tribu que era rica. Pero ahora vamos a ver qué Dios le dice al pueblo con respecto a los diezmos y ofrenda y primicia y todas esas cosas. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, que es muy importante leer esto, 12,
versículo 5, dice: si no en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de toda entre vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, a ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Si se dan cuenta, allí los llevaréis. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestra familia. Ahora le está hablando al pueblo. En toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora, que cada uno hace lo que bien le parece. Si se da cuenta, ahora Dios demanda al pueblo que lleve esas cosas. En Deuteronomio capítulo 12, el 11, versículo 11, 12 también habla. Dice: al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de todos los votos que hubiere prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestros siervos, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad contigo. Cuídate de no ofrecer tu holocausto en cualquier lugar que viere, sino en el lugar que Jehová escogiere. Tenga en cuenta estas cosas, que era en el lugar que Dios escogía, porque al final vamos a aclarar un punto. El versículo 15 dice: con todo, versículo 15, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrán comer como la de la gacela o de ciervo, solamente que sangre no coma, sino que sobre la tierra la derrame. O sea, ellos podían comer carne de todo lo demás, pero lo que ellos consagraban a Dios tenían que llevarlo al lugar que Dios había establecido y allí sacrificaban. O sea, no era entregarlo y punto. Todo iba acompañado bajo sacrificio, que ese punto hay que tenerlo muy presente. Deuteronomio 14, versículos 22 y 23 habla de diezmo, primicia, y dice que comerá delante de Jehová tu Dios. El Deuteronomio 14, 24 y 25 dice que cuando vivían muy lejos se vendía todo lo que tenían y llevaban el dinero. Pero algo muy importante, que aquí es donde ya vamos a empezar a desarrollar esta situación, este mensaje. Cada 3 años, en Deuteronomio 14, cada 3 años, dice el versículo 28, vea lo que dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. ¿Sí se da cuenta? O sea que no era llevado a ese lugar, no era llevado a la casa de Dios, no era entregado a los levitas, a los que estaban en el tabernáculo ministrando. Dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Los que vivían la tribu que vivía en cierta región, en sus propias ciudades, ellos sacaban su parte y la daban, y tenían granero y tenían donde almacenar ahí y la guardaban ahí. La otra tribu de las otras ciudades, todo lo que recogían de sus productos, de sus diezmos, ofrenda y todo, lo almacenaban ahí en sus ciudades. Y dice el versículo 29, y vendrá el levita. Por eso digo yo, por eso les dije claramente, que íbamos a tener en cuenta cuando dice que toda la tribu de Leví tenía que comer de los diezmos y la ofrenda. Toda la tribu de Leví. Si se da cuenta, aunque los que no ministraban en el tabernáculo, era toda la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque mira que cada 3 años no se llevaba al templo.
sino que se guardaba en cada ciudad de Israel, se guardaba. Dice, lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, uno, y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos que hicieron. Esto es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos eso traducirlo ahora? ¿Cómo lo podemos traducir ahora para los que predican el diezmo en el Antiguo Testamento? Porque no mencionan cita en el Nuevo, mencionan la cita siempre Malaquía, me habéis robado, y todas las prédicas del diezmo los pastores la están basando en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué no se cumple lo que el Antiguo Testamento dice de lo que ellos predican del diezmo? Le voy a aclarar por qué estoy diciendo esto. Se lo voy a aclarar más adelante. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede llevar a cabo esta situación hoy en día? Hay muchos huérfanos y viudas, principalmente en las iglesias. ¿Y cómo se puede traducir esto que también dice que el extranjero tenía que comer de ellos? Haciendo obras comunitarias. Primeramente en el barrio y en la ciudad donde está la iglesia. Pero eso no se está haciendo hoy en día. Mire la situación que se está viviendo, donde las iglesias, porque cuando yo estaba ministrando en una iglesia allá en el continente, en una reunión de pastores que tuvimos, el presidente de la misión, por un tema que se había presentado, y empezó a hablar acerca de la situación que se había presentado, él dijo que en su iglesia aproximadamente le entraba mensualmente hasta 500 millones de pesos. O sea que es suficiente para ayudar a los huérfanos y a las viudas de las iglesias y para hacer obras comunitarias. Pero las iglesias no lo están haciendo hoy en día. Ni a sus propios hermanos están ayudando en medio de esta crisis. A lo contrario, están pidiendo y pidiendo. Porque los pastores predican de fe, pero ellos como que esa palabra no lo abarca a ellos. Ellos como que están fuera del pueblo, porque muchos de ellos no practican esa fe. No esperan en Jehová su Dios. No esperan de que Dios les suplirá. Pero le exigen al pueblo que den. Y aun cuando se necesitan obras benéficas, ni ellos mismos dan. Sino que van al pueblo y dicen, hay que hacer tal cosa, y lo recogen del mismo pueblo. Entonces las entradas de la iglesia, ¿para qué? Si la misma Biblia dice, ¿para qué se debe usar? Si nos damos cuenta, estamos igualitos al catolicismo. Roma, usted sabe la cantidad de oro y plata que tiene. Y cuando hay las catástrofes, cuando hay los terremotos, cuando hay las cosas difíciles uno nunca ha visto en el noticiero de que Roma ha girado plata para reconstruir ciudades con tanta plata que tiene, sino que sale su representante a hablar a cada nación que den, que aporten, que manden ayuda humanitaria. Eso es lo que hace. El cristiano evangélico está en la misma condición. Almacenan y dicen, den para la obra de Dios, pero no están haciendo la obra de Dios realmente. Si entran 100 millones de pesos mensual, cogen 90, un ejemplo, cogen 90 para ellos y 10 para la obra, y después dicen, hermano, hay que recoger para tal cosa porque hay que hacer, y los 90, o sea que ellos son más que la obra de Dios, ellos gastan más que la obra de Dios. No pueden comer con 10 y gastar 90 realmente para la obra de Dios, o ellos son la obra de Dios realmente. Los levantamientos de templos, las reconstrucciones para arreglar el templo, las compras de terreno. Fuera de lo que el pueblo da, ellos siguen pidiendo para hacer y no toman
de lo que entró para hacer la obra de Dios realmente, sino para almacenar, para almacenar. Pero Dios juzgará todas las cosas. Dios juzgará porque Él no se quedará con nada. Mira lo que pasó a Israel, todos los desastres, todos los juicios que ha venido sobre Israel por quebrantar su pacto. No creas tú, líder, que quedarás sano. Y no creas tú que eres más santo que ellos, porque el juicio también vendrá sobre ti. ¿Cómo es posible que tú solito te vas a gastar 90 millones de pesos y apenas 10 millones de pesos es para hacer la obra de Dios? No te alcanza para comprar un terreno y le pide fuera de lo que el pueblo da, le pide fuera de extra de lo que el pueblo da, le pide porque no alcanza para hacer la obra de Dios. Estás predicando en Malaquías. Entonces, otro detalle que yo me di cuenta cuando estuve predicando por las veredas, por todos esos montes, que ellos daban primicia. Algunos dicen que las primicias sí se dan, otros dicen que no. Yo en eso no me meto, porque a la hora de la verdad lo que se da para Dios de corazón se da. Pero sí hay que tener claro si se da o no se da con respecto a la Biblia, y si hay que tener claro lo que la Biblia dice. Ahora, si usted quiere dar, verlo. Dios mira su intención. Pero ¿qué dice sobre las primicias? Le voy a enseñar algo. Le voy a enseñar algo. Con respecto a las primicias, y se lo voy a leer porque esto hay que leerlo. Vamos a leer mejor Éxodo, desde Éxodo 13. Éxodo 13, versículo 2. Dice que Dios le dijo a Moisés: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de animales mío es. Esto fue por cuanto Dios mató a los primogénitos, tanto de hombres como animales en Israel, y de ahí nace de que Dios le exige a Israel que todo primogénito, tanto de animales como de hombres, eran de él. El animal era sacrificado y el hombre era redimido. Para no sacrificarlo era redimido. ¿Qué es redimido? Se pagaba una cuota a Dios por el hombre y el hombre quedaba redimido. Pero analicemos una cosa respecto a las primicias, principalmente de animales. Dice, ahí mismo en Éxodo capítulo 12 ahora, vamos a leer 12. Dice, usted puede leer todo el capítulo en su casa, pero quiero leer los versículos clave. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. Los machos serán de Jehová. Si se da cuenta, los machos que abrieren matriz serán de Jehová. Ve lo que dice 15. Oiga con atención. Y endureciéndose Faraón para no dejar ir a Jehová, hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Pero más adelante, acuérdese que dice, todo el que abriere matriz, macho. Yo veía y yo decía, pero yo no sé qué pasa, porque si es que eso no le enseña el instituto o los pastores, porque esto no necesita una revelación para entenderlo, no necesita que un ángel Dios te mande como Daniel del cielo y te diga, mire, esto es así, así, así. No, esto está claro en la escritura. Era todo primogénito macho y que abriere matriz. Entonces yo veía en los pueblos de que a veces paría la puerquecita, la gallina, que eran lo que más se ve allá, la puerquecita, principalmente era lo que yo más veía. Y llevaban el más gordito. Y llevaban hasta, ¿cómo se llama? Hasta una hembra. Y la palabra de Dios dice macho, el que abriere matriz, macho. Si un ganado, si una vaca
tiene su primer animal, su primer hijo, es el primero que abre matriz. Si era macho, era consagrado a Jehová. No hembra, era macho. Paría la puerca, llevaban. Paría otra vez la puerca el otro año, después la segunda paría y llevaban. Y yo sí, ¿cuántas veces abre matriz la puerca? Si solamente una sola vez. Y la que abre matriz y que fuera macho. Si era defectuoso, el primero no se llevaba. Porque la Biblia decía que no se podía ofrecer defecto a Jehová. Una vaca que pare, la primera que parió, punto. Si fuere macho, si no fuere macho, no. Es que fuere macho. Por eso hay polémica de que si se está vigente o no está vigente, porque el mandamiento no solamente de animales, el mandamiento es de hombres también. Y por eso algunos practican la primicia, las practican. Pero ¿y dónde deja entonces el hijo tuyo? Tú pagas a Dios por eso, tú redimes a tu niño, tú lo redimes. Cuando la mujer pare el primer niño y es macho, la Biblia dice que hay que redimirlo, presentarlo ante Dios, ofrecer la ofrenda y el sacrificio por eso y redimirlo. Había que redimirlo. Hoy en día tú redimes a tu niño. Entonces, si es la misma ley para el hombre como para animales, entonces se aplica la ley de la primicia en animales. Hoy en día, sí o no, yo se lo dejo en su opinión. Lean la escritura. Pero lo que sí quiero es que tenga claro el conocimiento de Dios. No estoy diciendo que es malo que no lo dé. Todo eso es bendición, si usted quiere dar y bendecir. Ahora, con respecto a los líderes y los pastores, lo que sí les digo a ellos es que ellos usen lo que tienen que usar, inviertan en la obra en lo que tienen que invertir, porque si no el juicio caerá sobre ellos. Y en esta situación que se está viviendo, principalmente, como dice la Escritura, aprovecha y practica. Si tienes tantos años que todos los diezmos y ofrendas van para ti y no le has dado nada al pueblo, aprovecha en esta situación y darle a las viudas, a los huérfanos que tienen en tu iglesia, los que te han acompañado todo este tiempo, los que te han sostenido todo este tiempo, y a tus ministros que te ayudan alrededor, la mano derecha tuya, los que tú siempre estás llamando, ven, vamos para acá, vamos a predicar, vamos para acá, ayúdalo en esta hora, porque si no, Dios te demandará, porque cuando tú predicas, tú siempre coges el Antiguo Testamento, porque cita en el Nuevo Testamento si no la agarra para predicar sobre los diezmos. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Lo que sí quiero aclararle una cosa. Yo estoy en una iglesia que da diezmo. Hay una iglesia que dicen que ellos reciben donaciones. Yo no lo juzgo tampoco. Lo que sí hay que tener claro es que usted tiene que apoyar a su iglesia. Si es con diezmo, si es con donaciones, donaciones. Sí, señor. Si es con diezmo, y si es con donaciones, donaciones. Pero no todo es para ti, no todo es para el líder. El líder tiene que ministrar las cosas sagradas. Si tú coges más de lo que debes coger o de lo que debes invertir en la obra de Dios, Dios te pedirá cuenta. Porque no es posible que tú necesites más para llenar tu barriga que para la obra de Dios. Por eso es que muchos líderes tienen 3, 4, 8 casas regadas por todo el mundo y casonas. Y tienen un solo templo. Y ellos tienen varias casas. Dios te juzgará por eso. Y cuando hay que apoyar a otro para levantar templo, hermano, a pedirle a los hermanos dónde están las entradas, que es para hacer la obra de Dios. Todo se lo sacan a la oveja, todo la trasquilan, la lana, todo, la leche, todo, la oveja la dejan seca. Pero ellos no sacan nada, todo se lo guardan y se lo guardan. Eso lo dice la palabra de Dios. Ojo,
Porque en esta situación es el momento siquiera para que tú recapacites y te inclines a Jehová tu Dios y Dios te bendiga. Si no, Dios te quitará lo que tienes. Quitará el candelabro delante de ti. Quitará el candelabro delante de ti. Te empobrecerá y te entregará a cautiverio como lo hizo con Israel por cuanto dejaron sus mandamientos y su pacto. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento respecto a los diezmos y ofrendas? ¿Por qué no se predica en el Nuevo Testamento respecto a esta situación? Por eso está la controversia de que si se da hoy en día los diezmos o no se da. Ya yo le di mi opinión. Hay que sostener la obra de Dios, hay que sostenerla. Pero sí hay que ser transparente. Ya, de alguna manera hay que sostenerla. Pero bíblicamente en el Nuevo Testamento la verdad es que no hay versículos que hablen respecto a los diezmos. El apóstol Pablo, que es el que realmente da el fundamento de todos los apóstoles, el fundamento a la iglesia, el nuevo pacto, el que se encargó a predicarle a los gentiles, que recibió la revelación del cielo en algo tan básico y fundamental, el que plantó las bases y el fundamento para que de ahí se edificara. Él es, y no menciona esa parte. Él solamente habla que de la ofrenda que hay que dar a los santos, que hay que recolectarla para darla a los santos. Hay un predicador que dice que, y yo anoté la cita, que el Nuevo Testamento se habla de los diezmos y lo dice en Mateo 23, 23, pero vamos a leer Mateo 23, 23. A ver qué dice. Mateo 23, 23. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Está hablando de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces el predicador dice de que ellos diezmaban la menta, el aneldo, el comino, pero habían dejado la justicia. Entonces, como Dios les dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Entonces Dios dice, él se basa de que sí, aquí está Dios diciendo que sí hay que hacer eso. Pero hay que tener en cuenta una cosa: cuando Cristo vino y empezó a predicar, el nuevo pacto empieza cuando Cristo muere. Y en otra ocasión que prediquemos un nuevo pacto, entenderá esa parte más clara. Pero ahora estamos concentrándonos en diezmo y ofrenda, porque ellos estaban bajo la ley todavía. Ellos nunca aceptaron a Cristo, y Cristo les predicaba a ellos conforme a su creencia, porque ellos decían: nosotros, hijos de Abraham, somos la ley de Moisés, y todo era la ley de Moisés, y por eso Dios le exhortaba y le enfrentaba con respecto a su ley, para demostrarle que ellos ni en su ley estaban bien, ni en su ley. Por eso el apóstol dice que la religión pura y sin mancha es esta. O sea el que practique cualquier religión es esta, dando a entender que usted se cree que está santo, pero no es así. Ellos se creían santos porque practicaban la ley de Moisés, y en sí ni la practicaban. Violaban la ley de Moisés más que cualquiera. Pero por eso Dios le está diciendo, con respecto a la ley. Pero en el nuevo pacto tenemos en cuenta que no estamos bajo la ley. Ahora, si esto es así, entonces mire lo que dice más adelante. Dice: hay de vosotros porque ustedes esto, hay de vosotros. Dios lo está exhortando a ellos. Pero vamos más adelante. Mire esta parte aquí. Mateo 8, 3, 4. Mateo 8. Aquí me sale. Mateo 8. Eso lo puede leer con calma en su casa, aunque no lo lea enseguida. Mateo 8, 3 y 4 dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Entonces Jesús le dijo, mira, no lo diga a nadie, si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. No se lo diga a nadie, ve al sacerdote y presenta la ofrenda para testimonio de ello. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay sanidad, ¿o qué quiere decir eso? Que cuando algún leproso es sanado hoy en día, va al sacerdote y presenta ofrenda, sacrifica ofrendas, y ya esos sacrificios en el nuevo pacto claro se dice que no es. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Jesús no está diciendo que hay que seguir sacrificando. Le está hablando con respecto a la situación del momento para los israelitas. O sea, no es algo tan claro que se pueda decir, sí, ¿verdad? Ahí dice claramente. Es como el que toma, o sea, si uno va a buscar un versículo, tiene que ser algo que realmente sea contundente. Por eso es como el que predica de los aretes y dice, mira lo que dice aquí. Y Dios quitó los aretes, los perfumes, los vestidos y todo eso. Mira que no se puede usar aretes. Pero se sale de todo su contexto. Porque si usted lee el contexto, está diciendo que por cuanto Israel pecó y Dios lo entregó en cautiverio, Dios le quitó eso. No está diciendo que sea malo o que Dios se lo quitó porque era pecado. Porque entonces, ¿por qué usan perfume? ¿Por qué usan ungüento? Si ahí hay una lista grande de cosas que uno usa normalmente. En vez de cinturón, te será cuerda. En vez de vestido lujoso, te será ceniza. En vez de chancleta, le dice a las mujeres, te será tierra, porque es a pie descalzo, o sea, Dios, y no quiere decir que la chancleta es mala o los zapatos son malos. O sea, hay que entender la situación, hay que entender. Lo más claro es cuando Pablo habla del nuevo pacto. Pero esta situación la quise predicar porque es momento para que los líderes pongan en función su fe realmente y ayuden al que tienen que ayudar. Porque estamos viviendo una situación difícil y la iglesia hoy en día, los líderes que se están levantando ahora, se levantan contra la mentalidad de enriquecerse. Y como le digo, no estoy en contra de los diezmos, aunque en el nuevo pacto no diga de los diezmos. Pero lo que sí digo es que hay que sostenerlo de alguna forma, y el que dice que por bono, por ayuda, que lo haga así. El que diga, no, vamos a traer los diezmos, bueno. Pero bíblicamente sí hay que estar claro qué es y qué no es. Ahora, si usted tiene alguna pregunta, usted puede llamarme ahí y yo le aclararé y le mostraré otros versículos a lo que está a mi alcance, porque no quiere decir que lo sepamos todo. Pero lo que sí tengo claro es que hay muchos errores hoy en día. Y no sé por qué, porque hay cosas que están claras, hay cosas que no se necesita revelación ni un conocimiento profundo para entender. A veces los errores son porque así fuimos doctrinados y enseñados. Entonces cuando leemos, nuestra mente está en lo que uno le dijeron y uno interpreta así. Eso es como cuando tú le dices a un católico que dice que los ídolos son malos. Tú le muestras los versículos, pero como ellos fueron enseñados de otra forma, aún viendo los versículos dicen que no es así. Y hay una cantidad de versículos que dice que no habrá imágenes y que Dios destruyó al pueblo fue por eso. Porque levantaban imágenes a Moloch, a otros dioses, y se postraban ante ellos. Y Dios dijo, no quiero escultura ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni ninguna. Dios hizo como para evitar de que nadie hiciera ninguna escultura, de ninguna clase. Y usted le predica a esa gente que cree, y ellos, porque así fueron enseñados. El evangélico es así. Como son enseñados de cierta forma, aún ni en la escritura cuando ven la cosa la creen. Dios nos ayude, pero yo estoy seguro que en los últimos tiempos se levantarán maestros, porque todo el que predique a veces dan enseñanza y cometen ciertos errores. ¿Por qué? Porque no son maestros. Y hoy en día los líderes quieren ser maestros, profetas, evangelistas, y quieren tener como todos los ministerios. Y por el hecho que sea pastor, no es que sean maestros, no es que sean maestros, y no es que se sepan realmente ciertas cosas que son como más detalladas.
me están levantando la mano. ¿Qué pregunta? Hermano, usted comentaba casi que al principio de la enseñanza que los diezmos, las entradas que habían en la iglesia, muchas veces las cogían los líderes para ellos mismos, y usted hablaba de que hay que usarlas para la obra del Señor. Cuando usted habla de la obra del Señor, ahí incluye esos colaboradores que están en campos blancos, como es llamado en otros lugares, o células y estas situaciones, porque en ocasiones vemos que se mandan estos hermanos a que hagan esta labor y se les tira así a la de Dios, a que sea Dios quien los sostenga. Ahí entra esa ayuda para estos colaboradores. Claro que sí. Claro que sí, pueden entrar. Lo que hay que tener en cuenta es una cosa. Sí entra, pero miren de que el pueblo de Israel, cuando se organizó todo lo que se organizó, los levitas desde el principio nunca pasaron trabajo. Ellos pasaron trabajo cuando el pueblo se desvió de Dios. Entonces vino el juicio de Dios. Pero ellos no pasaron trabajo. Entonces hay una mala mentalidad de que ya el pueblo creció, ya Dios los bendijo, y entonces ahora sacan a uno a la obra y no lo apoyan, porque él es el que tiene que Dios suplirle a él. Entonces a veces hay un mal concepto también, de una mala interpretación, o no sé de qué punto de vista lo están viendo. Hermano, y he escuchado a mucha gente predicar y toman el versículo en el Nuevo Testamento de Ananías y Zafira para predicar acerca del diezmo. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, eso no era un diezmo. La Biblia claramente dice que cada uno vendía sus propiedades a su voluntad. No era que los apóstoles decían véndanla. Y entonces recuerda que el apóstol Pedro le dijo a Ananías, muy bien te podías quedar con ella, estaba en tu poder, pero ¿por qué hiciste lo que hiciste? Porque ¿cuál fue el pecado? El pecado fue que ellos quisieron como congraciarse de que ellos sí vendieron y dieron todo. Ya, y ahí Dios juzgó la malicia. Ya, la malicia de aparentar de que ellos entregaron todo y se quedaron sin nada, porque así hacían los otros. Ellos vieron lo que hacían los otros y ellos quisieron hacer lo mismo. Entonces las cosas hay que hacerle de corazón. Ese fue su pecado. Otra cosa que de pronto muchos se basan en Melquisedec, que porque Melquisedec, pero recordemos que Melquisedec no era un hombre, no era humano. La Biblia dice que no tiene principio ni fin. El pacto fue con Abraham. Entonces, como el pacto fue con Abraham, no había mayor hombre o sacerdote en esa época, o nadie mayor que Abraham, que Abraham le diera diezmo. O sea, no se registra en la Biblia que Abraham daba diezmo. El mismo Pablo sí dice de que él dio diezmo del botín. Fue del botín, y porque se le presentó Melquisedec, que Melquisedec no era cualquiera. Se dice que era el mismo ángel de Jehová que se le apareció. Y él, en agradecimiento a su Dios, a su creador, lo hizo y dio. Pero él no se quedó con el botín, porque del botín él tomó para los que venían con él de la guerra. Lo demás lo devolvió a los reyes. Él no se quedó con nada. Entonces hay que tener en cuenta esa parte también. No, realmente Abraham nunca dio diezmo. No se registra que haya dado diezmo. No se pueden basar por eso. Damos gracias a Dios. En otra ocasión estaremos compartiendo. Si alguna pregunta o algo se escapó, en otra ocasión aclararemos los detalles, porque de pronto todos no nos acordamos ahora. Que Dios nos siga bendiciendo y nos ayude, pero acuérdense, pastores, en esta situación, lo que oyeron, para la obra de Dios, no todo es para ti. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén.